cuando se nos preguntaba acerca de la seguridad, la respuesta era evidente: más policías, más patrullas, más armas, más penas. Se trataba de una lógica un tanto intuitiva. Ante el fenómeno delictivo, la reacción por parte del Estado tenía que ser el incremento de la fuerza, y ahí acababa la reflexión. Sin embargo, hoy sabemos de sobra y en carne propia que esta intuición resulta por demás insuficiente, porque la problemática de la seguridad no es lineal, es antes que otra cosa un fenómeno complejo, sistémico, que entrelaza profundamente política, economía, tecnología, cultura y hasta dinámicas globales. Y cuando un problema es así de complejo, las soluciones simples, las soluciones sencillas no solamente están destinadas a fracasar, sino que agravan el problema. México es una prueba fehaciente de ello. A pesar de las numerosas reformas estructurales, del tránsito al sistema penal acusatorio, de la profesionalización discursiva de las instituciones, la percepción de inseguridad en nuestros días continúa vigente e incluso mucho más latente en muchas regiones del país. Por eso, considero que cuando hablamos de la seguridad, la pregunta no es tanto si estamos haciendo algo, considero que sí, sino más bien hay que preguntarnos si estamos atacando la causa correcta. La criminalidad contemporánea, como todos sabemos, no puede explicarse a partir de una sola de sus vertientes. Debemos entender a la criminalidad como el resultado de una convergencia de distintos factores, lo mismo económicos como la desigualdad social, lo mismo tecnológicos, como ya se decía, el empleo de distintas tecnologías para acciones criminales, lo mismo políticos como la corrupción, y lo que es más delicado también factores culturales, entre los que destaca de manera importante la creciente normalización de la delincuencia. Este enfoque ya ha sido ampliamente discutido, de tal manera que no es ninguna novedad el venir hoy aquí a afirmar que la seguridad es multidimensional. Sin embargo, me parece que aquí es donde surge una omisión crítica, que es de la que quiero venir a hablarles el día de hoy. La mayoría de los analistas, la mayoría de los expertos identifican con toda claridad esta multiplicidad de factores que se traducen en inseguridad, como los ya mencionados, pero no necesariamente se identifican con toda claridad esas circunstancias que los conecta, que los aviva, que los activa y que incluso hasta los potencia. Desde mi punto de vista, ese elemento común que hermana estos factores es la impunidad. Decía al principio, entendida no como una mera falla operacional del sistema de justicia, sino como un núcleo problemático. Después de todo, la impunidad es ese punto de concurrencia de todos estos factores económicos, políticos, sociales, culturales, donde terminan además agravándose. Y es que pensémonos de la siguiente manera: ahí donde hay desigualdad social, la impunidad permite que ésta sea explotada sin ningún tipo de consecuencia. Ahí donde hay tecnología, la impunidad permite su uso con fines delictivos. Ahí donde hay corrupción, la impunidad hace las veces de un manto protector de los responsables. Ahí donde hay violencia, la impunidad permite que ésta sea normalizada. Pero más grave aún es que la impunidad ha alcanzado niveles tan significativos que incluso ha transformado la lógica del comportamiento humano, porque cuando la probabilidad de sanción o castigo es mínima o hasta inexistente, como en muchos de los casos, el delito deja de ser una excepción moral y pasa a convertirse en una decisión racional. Aquí viene a cuento el pensamiento de este sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim, cuando nos hablaba de la anomia, es decir, de este estado donde las normas pierden su capacidad para regular la conducta humana. Mucho de lo que hoy día atestiguamos tiene que ver con esta anomia, aunque el problema que enfrenta México claramente va más allá. No solamente se trata de resultados o consecuencias materiales efectivas de la norma, sino también de la presencia de lo que llamo yo una norma invertida, es decir, un sistema normativo que incluso hasta fomenta la comisión de hechos delictivos. En muchos contextos de nuestra realidad, la norma, la ley,
existe, sin embargo no se cumple. Y esto ocasiona un fenómeno altamente peligroso que es, como sucede muchas veces, normalizar la transgresión, es decir, el llegar a ese penoso momento donde la sociedad ya no ve el incumplimiento como excepción, sino que comienza a asumirlo como regla. Decía Max Weber que el Estado se sostiene no solamente por su capacidad coercitiva, sino también por la creencia en la legitimidad de la autoridad que ejerce. Pero ¿qué ocurre cuando, como en el Estado mexicano, no se castiga o no se castiga de manera adecuada? Bueno, pues ocurre nada más y nada menos que pierde su monopolio efectivo del uso de la fuerza. Y cuando este monopolio se pierde, emergen de manera inmediata sistemas paralelos de control, entiéndase delincuencia organizada, emerge la autotutela, la justicia por propia mano, emergen las autodefensas e incluso emergen economías paralelas a las oficiales y que son particularmente criminales. En estas condiciones no es que el Estado desaparezca, el Estado sigue vigente, existe. Lo que sucede es que el Estado deja de ser el único referente de orden y esto en términos sociales es sumamente preocupante. Por lo tanto, llegados a este momento, nos conviene abandonar esta idea que, aunque cómoda, es equivocada. La impunidad no es una falla aislada, no es una excepción, no es un error administrativo. La impunidad, y debemos decirlo con bastante ahínco, es un sistema. Es un sistema que se nutre, que se reproduce gracias, entre otros muchísimos factores, a, por ejemplo, las carentes investigaciones de los hechos delictivos, a la nula capacidad que muchas de las veces existe por parte de las instituciones, a incentivos perversos, a la corrupción estructural a la que ya hacía referencia la senadora Carolina, a la sobrecarga judicial y también a la falta de coordinación interinstitucional entre muchas autoridades. Pero sobre todo esta impunidad se reproduce por algo más profundo y que tiene que ver con la ausencia de consecuencia. Y es que fíjense ustedes, cuando el sistema no castiga o no lo hace bien, los agentes del delito no necesariamente actúan desde el mal, sino incluso actúan desde la lógica. La ecuación es bastante simple, el cálculo es, si existe un bajo riesgo de sanción, eso significa que entonces existe un alto beneficio potencial. Y esto invariablemente produce que el delito se vuelva una alternativa viable, se vuelva una alternativa atractiva. Y aquí subyace, salta a la vista también una de las conclusiones más incómodas de este análisis y que se enuncia en lo siguiente: la delincuencia en contextos de impunidad, como el contexto mexicano, es racional. Y si es racional, entonces la misma no puede combatirse estrictamente desde el campo moral, ni mucho menos con buenos discursos. Si la delincuencia es racional en ambientes o en contextos de impunidad, tenemos que combatirlo mediante la alteración, la modificación de sus factores de posibilidad, es decir, de todos esos factores que hacen posible que sea una opción racional. Se ha dicho muchas veces, incluso este es un lugar común, que el problema de México no es un problema de ausencia de leyes, y esto es relativamente cierto. Contamos con un orden jurídico robusto, contamos con instituciones, con procedimientos. El problema en sí estriba en esa distancia que hay entre la norma y su aplicación real, ese abismo muchas de las veces, esa brecha que hay entre el deber ser y el ser, brecha que desde mi particular punto de vista tiene nombre y apellido, y esa es impunidad estructural. Luego entonces, si uno de los principales causantes de los problemas de inseguridad por los que atravesamos tiene que ver con la impunidad estructural, queda claro que las soluciones que podemos ofrecer al respecto no pueden ser simples, de la misma manera tienen que ser estructurales. Y al respecto propongo una idea central que se sintetiza en la siguiente oración: es menesteroso, es urgente, es necesario reconstruir el principio de consecuencia. Y esto implica menos 5 cosas, no voy a entrar al fondo de todas ellas por la limitación de tiempo, pero implica certeza en el castigo, que no gravedad. Por ahí el colega que mencionó el uso de la palabra decía algo muy acertado: no necesitamos
penas graves o altas, sino necesitamos penas que realmente se apliquen y que cumplan con el fin al que están destinados. Esto también implica el fortalecimiento de las investigaciones de los hechos delictivos. Ya se decía, cualquier tipo de noción de justicia que se tenga se torna inalcanzable si no existe una eficacia en las investigaciones. Se requiere también de rediseños de incentivos institucionales. Todas las autoridades encargadas de procurar, administrar o impartir justicia, desde luego que deben de ser incentivadas, pero lo que se tiene que hacer es premiar los resultados reales y no las simulaciones estadísticas como muchas de las veces se suele realizar. Se requiere también, lo decía la senadora Carolina, de una transparencia radical. Uno de los principales y primeros pasos que se tienen que dar para combatir cualquier tipo de problema es visibilizarlo, ponerlo en el centro de la discusión, hablar de ello, como en este momento lo estamos haciendo. Y en quinto lugar, esta reconstrucción del principio de consecuencia implica un cambio cultural, que es simple, se enuncia, que complicado es al mismo tiempo, pero me refiero a un cambio cultural que trate de revertir en la medida de lo posible esa normalización de la ilegalidad que tanto permea en nuestros días. Para finalizar, mucho se puede decir al respecto, pero vamos cerrando. Quiero compartirles una idea. Las sociedades no solamente se destruyen a manos de la delincuencia, a manos de la violencia. Las sociedades, e incluso a veces de manera más marcada, terminan destruyéndose desde el preciso momento en que dejan de creer en las consecuencias. Cuando la ley no se cumple, el orden se vuelve una ficción. Y cuando el orden es una ficción, el poder, la autoridad que de entrada le pertenecía al Estado, termina invariablemente desplazándose a otras entidades, a otros organismos o a otras personas. Actualmente nuestro país enfrenta una decisión fundamental: el seguir trabajando con los efectos o las consecuencias de la inseguridad, del fenómeno delictivo, o enfrentar una de sus principales causas, que extrañamente ha sido silenciada y que, insisto, tiene que ver con la impunidad. Porque mientras la impunidad no sea tocada, quede intacta, cualquier tipo de esfuerzo, por encomiable que este sea en materia de seguridad, en el mejor de los escenarios llegará a ser un mero paliativo. Pero sin cambio, y esta es mi propuesta, si logramos revivir, reconstruir este principio de consecuencia, no solamente estaremos combatiendo al delito en sus orígenes, sino que estaremos, lo que es más importante, reconstruyendo ese orden social que tanto nos hace falta. Muchas gracias.